¿Qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos a la segunda mesa de diálogo de nuestro proyecto llamado Misión México. El día de hoy debatiremos sobre nuestra propuesta para una política pública para erradicar el uso de plásticos en supermercados y otras propuestas derivadas. Así es, pues luego de los trabajos que hemos generado a lo largo del curso, consideramos oportuno e importante generar una iniciativa de ley que pretenda erradicar el uso de bolsas de plástico en todos los comercios del estado de Puebla, ya que el uso de plásticos representa una de las principales fuentes de contaminación ambiental y a pesar de que incluso representa también una importante actividad económica con miles de empleos, es trascendental generar una estrategia que desemboque en una iniciativa de ley para salvaguardar el medio ambiente. Sí, bueno, si bien sabemos que esta propuesta de crear una ley ambiental que prohíba el uso de plástico en productos desechables no es nada nueva, lo que nosotros estamos planteando más o menos es una ley que prevea todos los escenarios posibles, una ley que no sea fácil de evadir como las que hay actualmente y que tome en cuenta todos los aspectos que la rodean, como los trabajos generados por la industria de plástico en el país, los trabajos que se perderían, todo el dinero que se genera y todo el beneficio económico que le trae al país esta industria. No sé si ahí tengan las cifras, creo que por ahí las tengo. Sí, por ejemplo, México es el 12º consumidor de productos de plástico en el mundo, debido a que anualmente nuestra población adquiere un 48% de kilogramos de bienes hechos con este material, mientras que en el resto de América Latina es un promedio anual de 32 kilogramos. O sea, es una gran... Sí, así es. O sea, en todo el mundo se utilizan 100,000 millones de bolsas de plástico al año y el 90% de esas 100,000 millones se utilizan solo una vez. Entonces, además de ser parte de un problema de contaminación, es más que nada porque son artículos de un solo uso, ¿no? O sea, ni siquiera son consumibles como para que tengan varios usos, sino que son pues productos que tienen una vida útil de apenas minutos, ¿no? O sea, lo mismo que pasa por ejemplo, con los popotes, etcétera, que tienen una vida útil realmente corta y tardan hasta 500 años en degradarse. He ahí la importancia de generar una ley en este sentido. Bueno, el reconocer ¿cómo se llama? Este problema respecto al medio ambiente es muy importante, ya que nosotros no contamos con leyes que nos ayuden así de manera general a detener este problema. Sí, de hecho la ONU ha emitido ya recomendaciones específicamente para la región Latinoamérica para ejecutar acciones que disminuyan el uso de plástico, ya que gran parte de estos desechos terminan en los océanos, ¿no? O sea, entonces, del Día Mundial del Océano, la ONU emite esas recomendaciones específicamente para Latinoamérica, donde sugiere que se ponga especial atención en la reducción de los usos de plástico, y esto pues solo se puede ver a través de iniciativas de ley. Ahora, siendo que para nuestro proyecto, que es hacer que se apruebe una ley aquí en Puebla, es muy interesante ver el ejemplo del estado vecino que es Veracruz, que actualmente acaban de aprobar una ley en el municipio de Jalapa para ir reduciendo el uso de plásticos, como son popotes y bolsas de plásticos, y ya se tiene más o menos un periodo se les va a dar a los restaurantes y supermercados un periodo de 180 días para que vayan adaptándose todos a la nueva regulación, y pues va a ser muy importante para el estado de Puebla ver cómo va funcionando allá, para ver qué falla, qué funciona y implementarlo aquí de igual manera. El problema de la ley es que en muchas ocasiones existe, pero no hay cumplimiento, ¿no? O sea, porque me parece que desde 2013, 2014 en la Ciudad de México se prohibió que en los comercios se den bolsas de plástico. Sin embargo, pues no existe legitimidad de esa ley, ¿no? De esa propuesta, porque pues la realidad es que las cosas no han cambiado en ese sentido. O sea, se siguen dando bolsas en cualquier lugar y pues ahí el problema. O sea, también es una cuestión que no solo debe ver El Estado. Ajá, exacto. O sea, yo considero que tiene que ser algo a nivel federación, y que también tenga mucho cuidado con esta parte
hacia qué se va a migrar, ¿no? O sea, porque lo ideal sería ir hacia un momento en el que se dejen de usar productos derivados de plásticos, porque incluso el hecho de migrar, por ejemplo, a esto de plásticos de semilla de aguacate, cuestiones así, pues a la larga va a generar que también vaya a haber una sobreexplotación de esos frutos, ¿no? Por ejemplo, en el caso de aguacate, que también sirve para generar plásticos. Entonces es como que bien importante saber para dónde va la ley y que realmente se aplique. O sea, no solo generar una estrategia de ley, sino que se aplica realmente en los estados. Creo que aquí lo importante sería, tomando en cuenta lo que dijiste, sería como crear la ley, no solo crear la ley, sino que crear además políticas públicas que fomenten la educación, que fomenten conciencia ambiental en toda la ciudadanía y que al final no sea la ley lo que haga que la gente utilice estos productos desechables, sino que sea tú mismo, que sea tu conciencia, que sea el mismo ciudadano que diga, ¿sabes qué? Sí me voy a ahorrar una lavada con un vaso de plástico, pero pues mejor uso estos que me van a durar por lo menos 10 años y no voy a contaminar ni voy a crear un perjuicio al medio ambiente. Claro, y parte de esto es que, o sea, va más allá del hecho del uso de la bolsa de plástico. O sea, la contaminación de los océanos se está haciendo en gran medida por las cuestiones de los plásticos, desde pues bolsas y lo que conocemos, hasta los microplásticos, que son todos estos aditivos que tienen las pastas de dientes, los detergentes, que además de poner en riesgo la integridad del ecosistema marítimo, también es totalmente contraproducente contra las especies que habitan en el océano y finalmente pues ante la gente misma, ¿no? Que habita cerca de los mares y pues al final para todos. O sea, realmente es algo que está destinado, o sea, no va a cambiar si no existe un cambio por parte de la ciudadanía, porque está destinado pues a irse a lo peor, ¿no? O sea, la verdad es que está creciendo año con año el consumo de plásticos y los desechos, pues, por lo mismo que no o sea, se degradan en 500 años, no hay manera de acumularlos, ¿no? Entonces, no sé qué opinan al respecto. Yo creo que está bien, así como tú comentas, ya existen las leyes que nos prohíben y nos limitan en el uso de plásticos, pero yo creo que el problema principal es que no existe una manera como coercitiva en la que se cumplan. O sea, sí está la ley, sí se prohíbe, sí se limita, pero, pues, por ejemplo, son multas Exacto. muy pequeñas que a las grandes empresas, grandes compañías les dicen, pues no importa, lo pago. Como pues siento que debería de ser algo que, ¿cómo se llama? Como tú comentas, que en países así como africanos, creo que es Nigeria, Sí, ¿no? en Kenia, por ejemplo, que hay sanciones fuertes. Con esas sanciones fuertes de años de cárcel, Sí, multas grandes, que de verdad yo creo que tanto te hacen pensar dos veces, yo creo que antes de tú de usar un plástico. Sí, claro. Incluso, o sea, en Latinoamérica esta ya es una constante. En países, por ejemplo, en Panamá, ya se prohibió que se entreguen bolsas de plástico en los comercios. En el caso de Colombia, a partir del año pasado se inició a cobrar un impuesto por el uso de bolsas de plástico, que aumentará año con año hasta el 2020, o sea, quedan 2 años más de eso. En Antigua y Barbuda, que es este país del Caribe, prohibió por completo la importación de bolsas de plástico, entonces quedó solos con las de producción nacional, que obviamente deben ser muy pequeñas. En Brasil, por ejemplo, desde 2015 las autoridades de Sao Paulo prohibieron el uso de bolsas plásticas, o sea, ahí simplemente ya no es posible utilizarlas. Y en Argentina, en Buenos Aires, a partir de enero de 2017, se puso en marcha un programa para prohibir que los supermercados grandes, las cadenas de supermercados grandes, entreguen bolsas de supermercado, ¿no? Incluso también, o sea, en Europa, la Unión Europea se ha propuesto que en 10 años el consumo de bolsas de plástico se reduzca en un 80%, para que en los 10 años posteriores a eso sea de cero. O sea, son cuestiones que ya tienen que tratarse porque verdaderamente están siendo una afectación grande para el medio ambiente y para el entorno. Sí, de acuerdo. Tiene que ser poco a poco, pero con una meta fija y a mediano plazo. O sea, como ir acostumbrando a la gente, pero para que llegue el punto en el que ya se prohíba totalmente el uso de estos productos desechables. Y sí, es muy importante ya legislar en ese tema.
hacerlo bien, porque muchas veces, por ejemplo, hacen como lo de siempre y cuando, no sé, puedes usar una bolsa siempre y cuando sea biodegradable, o una botella siempre y cuando sea biodegradable. Entonces las empresas lo que hacen es, se van a conseguir una botella que sí es biodegradable, pero que se degrada en 100 años. Entonces finalmente, aunque sí llegan a tener el certificado de que quién sabe quién lo dé, eso también sería importante, como conseguir alguien, como un Instituto Nacional de Ecología que se encargue de decir, bueno, vas a tomarse en cuenta como biodegradable hasta que sea máximo de 10 años, no sé, para que efectivamente no cause un daño muy grave al medio ambiente. Y entonces muchas veces las empresas hacen eso, con tal de conseguir algo que ya biodegradable, ya mucha gente se va con la finta de, pues es biodegradable, es bueno, y finalmente siguen causando un perjuicio grave a la ciudadanía, bueno, al medio ambiente y también a los ciudadanos. Entonces tiene que ser una ley que tome en cuenta todos estos puntos para que desde el principio sea muy difícil de evadir, que no solo sea una incomodidad para las empresas y los consumidores, sino que sea realmente un beneficio. Exacto. Y como tú lo comentas, que ya más de un país no es limitante en una ley, sino es totalmente así, erradicar completamente el uso. O sea, ya no hay como que un colchón para que la gente diga, pues tenemos la oportunidad de hacerlo, no. O sea, erradicar completamente el uso para que ya no haya más contaminación, ¿no? Y también no solo es castigar, sino también es como incentivar, ¿no? O sea, yo creo que las dos no están peleadas, debería ser como es decir, como se va a castigar al que lo venda, se va a castigar al que lo consuma y vamos a premiar a los que no lo hagan. Exacto. Para que así la gente tenga la motivación de efectivamente cuidar el medio ambiente y los que no lo estén cuidando vayan a tener un perjuicio para que no lo sigan así. Quizás el mayor problema es que la industria del plástico en México representa millones de dólares, ¿no? Entonces, y creo que son cerca de 200,000 empleos. Entonces, ¿qué se haría con esta gente que depende de la industria? Porque además creo que es cerca del 48% que se va a cuestión de envases, ¿no? O sea, todo lo que tiene que ver con envases que son desechables, o sea, no son reutilizables. Exacto, también se tiene que ver, se tiene que analizar muy bien esas cosas, porque no se puede hacer una ley tan simple así, sin o sea, hay que en ver las como que consecuencias. todos los A mí lo que se me ocurriría sería como cobrar impuestos a los productos de plástico que todavía existen, porque todavía vayan a seguir siendo vendidos en este periodo de adaptación de los supermercados, restaurantes, si digamos tienen un periodo de 2 años para dejar de tajo de venderlos. En ese periodo de 2 años se ponen impuestos y con esos impuestos fomentas a la creación de nuevos empleos para esos productores que se van a quedar sin ese empleo directamente. De desechables, porque están de que plásticos van a seguir fabricando. Y fomentas producción de productos menos dañinos, tal vez. Podría ser una solución. Yo creo que la mejor opción ante este panorama es una que ya está propuesta ahorita por el Instituto Mexicano de Plástico, que es la creación de empresas recicladoras, el establecimiento de centros de acopio y la privatización del manejo de la basura, ya que de 5 millones de toneladas de plástico de cada año se producen en el país, solo 300,000 corresponden a bolsas que se usan en el súper, ya que aquí en México solo el 2% del plástico que se consume se vuelve a utilizar. Así que yo creo que esos 200,000 empleos que están ahorita creando el plástico se pueden usar ya para reciclarlo. O sea, si ya está producido, sí, que se vuelva a usar y de una manera más sustentable, claro, yo creo, ¿no? Pues yo creo que es la mejor opción para estos estos empleos. Muy buena solución. Esos empleos que se puedan perder de esta industria, hacerlo en una industria totalmente, bueno, prácticamente nueva en México, que es el reciclaje, que aunque sí se hacen intentos de sí, hay emprendedores que haya reciclaje, en realidad no haya grandes sí, y también va por la cuestión de que, o sea, como ciudadanía no estamos acostumbrados al hecho de reciclar o de disminuir el uso de plásticos, ¿no? O sea, nosotros todavía estamos acostumbrados a ir al Oxxo y pedir doble bolsa, ¿no? Para que no se rompa. Entonces, sí es algo que yo creo que va a tomar un tiempo, que sí tiene que ser progresivo, como tú dices, ¿no? O sea, que debe haber como que un periodo de gracia en el que se va a ir disminuyendo paulatinamente, pero que sí, o sea,
la idea no es migrar hacia otro tipo de plástico menos dañino, No, sino exacto. realmente irnos a Erradicarlo. erradicar el uso de esto, ¿no? O sea, de los plásticos de un solo uso. Entonces, bueno, ya para terminar, ¿alguna otra aportación que quieran realizar al respecto? Pues nada, que creo que nos quedamos con que es importante, además de crear una norma que limite posteriormente prohíba el uso de productos desechables dañinos para el medio ambiente, también es muy importante rodearla de iniciativas que fomenten el empleo para las personas que puedan quedarse, que se vean perjudicadas por esta ley, de incentivos para las personas para que dejen de usar productos desechables y que castigue a las personas que los sigan usando, y con esas penas invertirlas todo directamente a combatir el problema. Y todo esto rodearlo también de educación ambiental. Es lo más importante. Porque la clave aquí es que concientizar. Ahorita la norma casi trabajaría como una manera de concientizar al pueblo, a la ciudadanía. Pero finalmente va a llegar un momento en el que, por los incentivos y por los castigos que vendrían derivados de la ley, la misma gente ya se educaría y crearía una conciencia como, no, si hago esto me va a ir bien y si hago esto me va a ir mal. Entonces, también todo esto tiene que estar rodeado de educación, las escuelas. La cosmovisión de la ciudadanía. Y no solo en las escuelas, porque la educación no es solo cuando estás chico, ¿no? Tiene que ser todo momento, ¿no? Sí, claro. Bueno, yo creo que, como ya comenté, igual lo más importante es llevar esta propuesta a un proyecto de ley, ya que sea oficial, como en los países ya latinoamericanos y el Caribe, para que pues sea como que una piedra base, ¿no? Que nos sirva para nuevas propuestas, como por ejemplo esta de los popotes y así. Y de poco en poco yo creo que pues, es lo mejor para el país, para el país y para el mundo, ya erradicar completamente el uso de plásticos, ¿no? Perfecto. Pues muchísimas gracias. Perfecto, gracias. Pues no.